Buenos días, estimados alumnos. Hoy día tenemos el curso de reproducción humana y genoma humano. Vamos a ver rápidamente el primer video para hacer los comentarios posteriores. Como sabéis, todos los seres vivos realizan una función vital que es la reproducción, es la generación de nuevos individuos, ¿vale? Y como sabéis, esta reproducción puede ser de dos tipos: reproducción asexual, en donde un organismo es capaz de formar otro organismo sin necesidad de un tercero, ¿vale? Y reproducción sexual. En la reproducción sexual se necesitan dos individuos de la misma especie y de distinto sexo, ¿vale? La reproducción sexual se caracteriza por una serie de hechos que se pueden observar. Primero es la formación de los gametos. Para la reproducción sexual necesitamos células reproductoras, y estas células reproductoras se denominan gametos. En la especie humana se denominan óvulo, el gameto femenino, y espermatozoide, el gameto masculino. Y posteriormente lo que necesitamos es la fusión de estos gametos para formar un cigoto, que es la fecundación. En el punto número 2 vamos a estudiar los aparatos reproductores. Pero antes de estudiar los aparatos reproductores, me gustaría describir una serie de conceptos. En primer lugar, vamos a hablar de los caracteres sexuales primarios o de las características sexuales primarias. Estas características o estos caracteres hacen referencia a las características que tenemos desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, el aparato reproductor masculino en chicos y el aparato reproductor femenino en chicas. Son caracteres que marcan la diferencia entre sexos desde el nacimiento. Luego tenemos los sexuales secundarios, que son caracteres que se van incorporando a medida que se va creciendo. Por ejemplo, el desarrollo el cambio de voz en los chicos, en la pubertad o en la adolescencia, de acuerdo, es un carácter sexual secundario, ¿vale? Estos caracteres sexuales secundarios se producen, son cambios anatómicos y son cambios psicológicos, muchas veces, que se producen pues por un aumento de las hormonas de tipo sexual a lo largo de nuestra vida, ¿vale? El siguiente concepto es la adolescencia. La adolescencia es el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, ¿vale? Y el comienzo de la adolescencia está marcado por un acontecimiento biológico que denominamos pubertad. Bien, una vez visto estos cuatro conceptos, vamos a hablar del aparato reproductor femenino y posteriormente del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor femenino o el sistema reproductor o los genitales femeninos, ¿vale? Está constituido por los ovarios, la vulva y las vías genitales. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en los ovarios y en las vías genitales, ¿vale? Eh, voy a empezar por los ovarios. Los ovarios son dos órganos de aproximadamente 3 centímetros de longitud que se localizan en la cavidad abdominal y que se encargan de fabricar los óvulos y de producir hormonas sexuales femeninas, ¿vale? Estas hormonas dan lugar a los caracteres sexuales femeninos. Estas hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y la progesterona. Luego tenemos los oviductos, las trompas de falopio, ¿vale? Son dos conductos. Su extremo es más ancho y está como rodeando, no sé si lo veis, en los ovarios, ¿vale? Y conectan los ovarios de alguna manera, no de manera directa, ¿vale? Conectan los ovarios con el útero, que es la siguiente parte. El útero es un órgano, es una cavidad, ¿vale? En donde se va a implantar el embrión fecundado, ¿vale? Y el útero tiene un cuello, que es el cervix, es el cuello del útero. Y por último tenemos un conducto muy elástico, que es la vagina, que es lo que conecta el útero con las vías exteriores, las vías externas, ¿vale? Ya, ahí como podemos observar, estimados alumnos, ahí está la figura del aparato reproductor femenino de la mujer. Bueno, como ustedes pueden observar, ahí están las partes internas del aparato reproductor, ¿no? Trompas de falopio, ovario, útero, cervix y vagina, ¿no es cierto? Miren, ¿qué pasa que en el ovario? En el ovario es lo que almacena el óvulo, ¿no? El óvulo de la mujer. Ahora ustedes dirán, ¿no? Acá. Pero ¿qué pasa, profesor? Cada mes la mujer, acá sale un óvulo, ¿no? De cada ovario sale un óvulo. Se turnan los ovarios, ¿no? Un mes
y otro mes este. ¿Qué pasa cuando llega acá? Al no ser fecundado el óvulo, empieza a darse lo que es llamado la menstruación en la mujer. Pero supongamos que fue fecundado acá, llegó el espermatozoide, llegó a entrar y fecundar el óvulo sale e igual manera se coloca aquí en el útero. Al colocarse en el útero empieza a dar vida al nuevo ser, ¿no es cierto? Pero miren, qué interesante es esto, ¿no? Ahora bien, bueno, ahí como ustedes pueden observar, tienen el aparato reproductor femenino, ¿no? Interno, ¿no? El externo sería la vagina. En el hombre mayoritariamente y predominantemente es externamente, ¿no? Que ya lo vamos a ver más después. Pero sigamos escuchando el video para hacer después el comentario. Bien, antes de hablar del aparato reproductor masculino, me gustaría hablaros del ciclo menstrual, ¿vale? Mirad, desde la pubertad y hasta la menopausia, es decir, hasta la última menstruación, la ovulación y las menstruaciones son periódicas, ¿vale? La ovulación es el proceso de formación de óvulos, liberación de óvulos, mejor dicho, y la menstruación es una hemorragia que se produce en el aparato reproductor femenino, de liberación, ¿vale? Ahora os explico. El ciclo menstrual se divide en dos partes, el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, en función a dónde nos localicemos. El ciclo ovárico es el conjunto de acontecimientos que ocurren en 28 días en el aparato reproductor femenino en el ovario, mientras que el ciclo menstrual es el conjunto de acontecimientos que ocurren en el útero, en la pared del útero, en el endometrio, ¿vale? Entonces, en el vídeo tenéis las diferentes fases que ocurren en el ciclo ovárico y en el ciclo menstrual. Lo vamos a ver a la vez, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por qué ocurre en el ovario. Bueno, pues en el ovario, cuando se está produciendo la menstruación en el útero, no sé si lo veis en el ciclo menstrual, en el ovario se produce la fase folicular. ¿Qué es esta fase? Ya, miren jóvenes, ahí el video nos muestra cómo es que el aparato reproductor femenino, cómo es el ciclo ovárico y ciclo menstrual. Miren, el ciclo ovárico, fase folicular, miren acá está, ovulación. Ovulación es la salida del óvulo del ovario. Este es el ovario, esta parte media morada, clara, es el ovario. Miren cómo el óvulo crece en su interior, miren. Y ya una vez maduro, por eso se le llama el proceso de ovulación, sale del ovario. ¿A qué? A formarse un cuerpo amarillo, ¿no? Mírenme cómo se extiende y llega a esta etapa. Una vez que llega a esta etapa, ya se convierte en lo que es ciclo menstrual. Ahí ya se da la menstruación, ¿no? Rojo ahí. Proliferación, ¿no? Y viene la secreción, ¿no? Ese es el ciclo menstrual entonces. El ciclo, las etapas del ciclo menstrual. Menstruación, proliferación, secreción. Entonces, si ustedes tienen ahí su lápiz, su lapicero, escríbanlo, ¿no? ¿Cuál es el ciclo ovárico? Ahí están las tres partes. Fase folicular, ovulación, fase del cuerpo amarillo. ¿Y cuáles son del ciclo, las tres etapas del ciclo menstrual? La menstruación, la proliferación y la secreción. Bueno, sigamos entonces atentos al video. Folicular, pues en esta fase se van produciendo los óvulos, se va desarrollando el folículo. El folículo es una estructura que se encuentra en el ovario que va a producir los óvulos, ¿vale? Pues a continuación pasaríamos a la segunda fase, a la fase de ovulación. Se libera el óvulo del ovario y es captado por las trompas de falopio, ¿vale? En esta fase, si vemos lo que ocurre en el ciclo menstrual, ¿vale? Vemos que hay una proliferación de la pared del útero. Lo que está pasando es que el endometrio se va engrosando, ¿vale? Y por último, en el ciclo ovárico se produce la fase de cuerpo amarillo. El folículo, que se queda vacío en el útero sin un óvulo, porque el óvulo ya pasó a las trompas de falopio, ¿vale? Se queda vacío y forma una estructura que se denomina cuerpo amarillo, que va degenerando y desaparece.
acuerdo? Mientras tanto, en el útero, como veis, la pared del endometrio se ha engrosado muchísimo y ahora es donde se va a implantar aquí el óvulo, en función de si ha sido fecundado o no. Si no ha sido fecundado, se producirá la menstruación. En este GIF se pueden observar las fases que os he comentado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que se produce la fase folicular, se desarrollan los folículos, la ovulación se libera y por último la formación del cuerpo amarillo. Y mientras tanto, en el útero se va produciendo la pérdida y la proliferación de las paredes del endometrio. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí acá es una representación en la cual no sale el óvulo del ovario, va hacia acá, acá en cuerpo amarillo, si no hay fecundación, ¿no? Y menstruación. Pero en el caso de que haya fecundación, vuelvo a recalcar, ya se instala en el útero matriz y viene a ser que el nido para el nuevo ser viviente, ¿no es cierto? Ya. A ver, pasemos ahora del aparato reproductor masculino. Bueno, este video dura un poquito más, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible para poder explicar el tema. Ya atentos acá, que es lo que lo voy a ir cortando por los puntos más interesantes, ¿ya? Gametos. Entiéndase gametos como el espermatozoide y el ovocito secundario, el que la chusma llama óvulo, ese mismito. Y eliminación, que en este caso sería la secreción de hormonas que van a regular ciertamente funciones vitales. ¿No te acuerdas tú a los 12 años, a los 10 años, cómo veías a tu vecina? Como una más, ¿no es cierto? Pero ya a los 13, 14, 15, como que ya la estás viendo más bonita. Echarle la culpa a las hormonas. Y además a esa edad, más o menos, en los varones ya empezaban a hacer sus manualidades. Oye, mira, vamos a hablar ahora acerca del aparato reproductor, pero más que nada vamos a hacer algo temático. Te voy a presentar los 4 ítems que acá vamos a tocar, ¿ya? Testículos, que como bien sabes son gónadas masculinas, le vamos a llamar gónadas. En las mujeres sería los ovarios, en nosotros es testículos. Gónadas masculinas productoras de espermatozoides. Es verdad. Y hormonas sexuales, claro que sí, en el testículo se van a formar ciertamente hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales, como lo dije al inicio, van a regular ciertamente funciones vitales. Son los órganos glandulares que forman la parte importante del aparato reproductor masculino. Y como lo dije en su momento, su equivalente es el aparato reproductor, en el aparato reproductor femenino, los ovarios. Quiero que notes que acá estoy llamándolo glándulas. Es verdad, los testículos son glándulas, pero tú recuerdas de tus clases anteriores que has tenido de repente en tu instituto, colegio, academia, universidad, etcétera. Bueno, ahí como podemos ver, miren, nos muestra uno, ¿no? Los testículos son gónadas masculinas y en el caso de las mujeres su equivalente vendrían a ser los ovarios, ¿no es cierto? Listo. También dentro del aparato reproductor masculino se encuentran las vías espermáticas, el pene y las glándulas anexas. Vendría a ser las glándulas espermáticas? Miren, son conductos que transportan los espermatozoides desde los túbulos seminíferos al exterior. En estos conductos desembocan las glándulas conexas del varón. Miren, aquí importantes son las vías espermáticas. Tenemos al pene, que es el órgano copulador masculino. Está formado por 3 cuerpos cilíndricos constituidos por un tejido eréctil, el cual está envuelto externamente por la piel. Miren, o sea, tiene doble función. Una es la de expulsar el semen, ¿no? Durante el coito, y el otro es de expulsar que el orín, ¿no es cierto? Y las glándulas anexas, tenemos estructuras formadas por 5 glándulas exocrinas encargadas de formar secreciones que faciliten el coito y la fecundación. Bueno, ahí se ve en la imagen, miren cómo es que acá están todos los elementos que anteriormente vimos, ¿no es cierto? El recto, está la vejiga urinaria, acá está la próstata, ¿no? Acá están las vías espermáticas, el testículo, el epidídimo
el pene, los cuerpos cavernosos, el glande, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las gónadas masculinas? Los testículos. Los testículos están dentro de una bolsa llamada, esta parte amarilla, se le llama escroto. Es lo que cubre los testículos, ¿no es cierto? Ahí vemos entonces, este es lo que es el aparato reproductor masculino, ¿no es cierto? Ahí está. Ya, como ustedes pueden observar, acá está con sus partes, ¿no? Miren, acá están todas las partes, ¿no? Mira, vesícula seminal, ¿a dónde apunta acá? Entonces, mira, esto está dentro antes de llegar a la próstata, ¿no es cierto? El conducto seminal. Después está la vejiga, miren, la vejiga es este marrón que vemos aquí, todo este marrón que parece como un globo, es la vejiga urinaria. Después está el hueso púbico, ¿no? Que está acá, justamente acá. El eyaculador, que está acá, justo en la flechita, ¿no? El eyaculador, que dice. La próstata, la que forma toda esta como una manzanita. El conducto deferente, que está acá, justo acá. La uretra, que acompaña desde acá hasta la punta del pene. Está también el cuerpo cavernoso, que son un fragmento está acá, cuerpo cavernoso. El esponjoso, todo esto, ¿no? Todo esto. El pene, que ya lo mencionamos. El epidídimo, todo esto. Acá está la cabeza del epidídimo. El testículo, que viene a ser la gónada masculina. Y el escroto, que envuelve al testículo, que cubre al testículo, que sirve como bolsa del testículo. Surco nosotros Ya, miren ustedes. Acá está la estructura del pene, ¿no? Acá está el cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso y el prepucio. Vamos a leerlo y vamos a verlo en imagen. Dice, cuerpo cavernoso, acá dice, son dos situados en la parte dorsal, presenta senos venosos que al llenarse permite pene el paso al estado de erección, ¿no es cierto? Ahí están cuerpos cavernosos, miren, acá está, situado acá. No, miren. Cuerpo esponjoso. Dice, es único, pero es más largo que los anteriores. Situados en la parte ventral, contiene a la uretra esponjosa, presenta una dilatación distal llamada glande, ¿no? Ahí está también, ¿no? Lo vemos acá. Cuerpos esponjosos, acá están, ¿no? Cuerpo esponjoso, ¿no? Todo lo que rodea. Y el prepucio es doble capa de piel retráctil que cubre el glande. El glande viene a ser todo esto. Esto viene a ser el prepucio. Acá está, ¿ve? Prepucio, todo esto. Frenillo, glande, ¿no? Y ahí está. Entonces la estructura, ¿no es cierto? Así como vimos en las mujeres, ahora lo vemos en los varones. Ya, miren, como pueden observar ahí, dice líquido constituido por una mezcla de espermatozoides y de las secreciones de las glándulas anexas. El color ahí está blanco opalescente, el volumen de 2,5 a 4 mililitros, el pH alcalino, ¿no? El número normal de espermatozoides por mililitro es de 50 a 100 millones, o sea, miren cuánto contiene el semen, ¿no? De cuántos espermatozoides tiene por cada mililitro, de 50 a 100 millones. Es un montón, ¿no? Imagínense nomás 1 millón. Imagínense llegar a los 100 millones, ¿no? Es hartísimo, ¿no? Ya, bueno, acá vamos a ver cómo se desarrolla un bebé, ¿no? Cómo es el desarrollo humano dentro del útero, ¿sí? Espero que lo oigan este video y presten mucha atención,
que también es parte de la reproducción humana, ¿no es cierto? A ver, presten atención. ¿Qué hace el bebé en el vientre materno mes a mes? Este vídeo te muestra qué hace tu bebé dentro de tu tripita mes a mes. El feto en el primer mes de embarazo. 12 horas después de la concepción, el huevo empieza a dividirse y emprende el primer y más peligroso viaje de su vida, migra hacia el útero. Al tercer día, llega a destino y se implanta en la mucosa de la matriz. Al finalizar el primer mes, tiene aspecto de un diminuto caballito de mar. El feto en el segundo mes de embarazo. El corazón del embrión empieza a latir. Se adivina su cara y miembros. Crece a gran velocidad. El feto en el tercer mes de embarazo. El feto va adquiriendo el aspecto de un bebé. Ya tiene ojos y párpados pero se mantienen cerrados. Su cuerpecito se recubre de una piel transparente y se va formando el primero de sus sentidos, el tacto. Siente la presión que se ejerce sobre su pequeño cuerpo. Su corazón late y se puede oír con Doppler. El feto en el cuarto mes de embarazo. Tu bebé tiene cuerdas vocales pero no vibran por falta de aire. Empieza a tragar líquido amniótico y se va desarrollando el segundo de sus sentidos, el gusto. Y es que el líquido amniótico tiene un sabor y olor distinto según lo que come la madre. Se mueve de forma torpe y suave y al finalizar este mes, las mamás que ya han tenido un hijo sentirán sus primeras pataditas. El feto en el quinto mes de embarazo. El feto empieza a hacer muecas, bosteza y se lleva el dedo a la boca. Incluso tiene hipo. Traga, orina y su intestino se llena de meconio. Hace muchas siestas y cuando está despierto, se mueve mucho. Si es tu primer hijo, ya reconocerás sus suaves pataditas. El feto en el sexto mes de embarazo. Su oído ya está en marcha. Tu bebé oye tanto lo que ocurre en tu vientre como los sonidos que le llegan del exterior. Muestra preferencia por la música clásica y armónica. También su gusto se va perfeccionando y es capaz de distinguir entre el sabor dulce del amargo. Muestra preferencia por el primero, lo que expresa tragando más cuando el líquido amniótico está más dulce. Sus pulmones aún están inmaduros pero su diafragma empieza a moverse. Estos ligeros movimientos llamados respiración fetal le ayudan a expulsar el líquido amniótico del interior de los pulmones y sirven de entrenamiento para la respiración extrauterina. El feto en el séptimo mes de embarazo. El bebé abre los ojos pero no distingue los colores. Solo ve sombras. La vista, el más importante de los sentidos humanos, es el menos desarrollado al nacer. Tardará varios meses en ver como un adulto. El feto en el octavo mes de embarazo. Todos los órganos del bebé funcionan, excepto los pulmones. Como está ocupando más espacio en la cavidad uterina, se mueve menos. El feto en el noveno mes de embarazo. El último mes de gestación es el del acabado. El bebé come y engorda mucho. Traga mucho líquido amniótico y orina del orden de las 2 cucharadas cada hora. Por lo demás, se mueve menos. Nacerá con sus 5 sentidos bien alertos. Esto incluye el olfato, un sentido muy unido al gusto, que le permitirá reconocer el olor de tu leche en cuestión de horas.
Bueno, ahí vimos el desarrollo del feto a lo largo de 9 meses, ¿no? De 9 meses que está en la pancita de la mamá. Entonces, ya vimos cómo es que... A ver, repasemos hasta aquí lo más importante que hemos visto de los vídeos anteriores. Primero vimos sobre la reproducción. El tema a tratar ahorita es de la reproducción humana. Vimos sobre el aparato genital femenino, sobre el aparato genital masculino y sobre el feto mes a mes. A ver, de acuerdo al aparato reproductor femenino, conocemos, ¿no?, que si no se da la fecundación, viene la menstruación, ¿no es cierto? Ahí lo que se le llama el periodo o el mes, ¿no es cierto? Ahora, en el aparato reproductor masculino vimos cómo es que en el hombre se da, ¿no? Un dato muy importante, que 1 mililitro de semen contiene millones de 50 a 10 millones de espermatozoides. ¿Se imaginan entonces cuánto tiene 4 mililitros? Supongamos que 1 mililitro llegue a tener 10 millones de espermatozoides. Entonces eso quiere decir que en 4 mililitros tenemos 40 millones de espermatozoides. Miren, millones de millones, ¿no es cierto? Miren qué importante es saber del cuerpo humano, ¿no? Y en el caso de los bebitos, ¿no?, cómo se van formando poco a poco, ¿no? El oído, la nariz. Al principio no se distinguía a simple vista. Ya pasando el quinto, el sexto, el séptimo mes, ya medio que se reconoce al ser humano, ¿no? Empiezan las manitas, los ojitos, dice que ya se abren, pero no ven nada, ven a oscuras, ¿no? ¿Cómo es que desde la fecundación, desde la concepción humana, ya viene el bebito formándose, ¿no? Poco a poco en la barriguita de la mamá. Y eso conlleva ya el embarazo, ¿no? Esa es la etapa del embarazo, ¿no? La fecundación y el embarazo. Hasta el parto, que es otro tema, ¿no? El parto, la posición del bebé, ya ese es otro tema. Pero nosotros estamos en fecundación humana, ¿no? Lo que nos interesa saber es lo más primordial, lo más básico, ¿no? Conocer nuestro cuerpo, ya vimos en los anteriores, ¿no? La sexualidad, el género, el autoconocimiento de nosotros mismos. Ahora nos toca la reproducción humana. ¿Cómo es que se da la reproducción humana? Entonces, miren, ¿no? Por eso es importante estudiar cada uno de la estructura del aparato genital, tanto masculino como la estructura genital del aparato femenino, ¿no es cierto? Porque nuestro tema a tratar es fecundación humana. Luego tenemos ¿no?, el desarrollo del bebé poco a poco, ¿no es cierto? Ahora vamos a desarrollar nuestro tema. Esa es la conversación de los videos previos a la introducción al tema. Ahora vamos a ver lo que, punto por punto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que significa reproducción humana, qué significa el concepto, el significado. A ver, vamos a ver. Ahí está, dice reproducción humana. Como ahí vemos en las dos figuras, la reproducción humana, la figura del lado derecho está en el espermatozoide, ¿no? Que sus partes principales son cabeza, cola, ¿no? Y en el lado izquierdo está la figura de un útero acompañado de trompas de falopio, ¿no? A ver, vamos a señalarlo. También lo vimos en el vídeo, las trompas de falopio, el ovario, 2 ovarios, ¿no?, uno a cada lado. Y dentro de los ovarios, pequeños puntitos que vemos, ¿no? Esos vienen a ser los óvulos, ¿no? Acá está. El útero, el cervix y la vagina. En el caso del espermatozoide, acá la cabeza y la cola, ¿no? Millones de espermatozoides hay, ¿no?, en 1 mililitro de semen. Imagínense. A ver, pero vamos a ver qué se define como reproducción humana. La reproducción humana es la función biológica, acá está, es la función biológica importante para la perpetuación de la especie humana.
En otras palabras, es una función biológica importante para la cadena, para la continuidad de la especie humana. Imagínense si no, ¿no? Imagínense que todos fueran hombres, imagínense que todos fueran mujeres, no hubiera no reproducción, ¿no? ¿Cómo que se reproduzcan? No hay manera. Entonces, por eso tiene que haber una fémina y un hombre, ¿no? Un varón. Al unirse al acto sexual, ya empieza la reproducción humana. Porque es que el espermatozoide con el óvulo. Entonces, sigamos leyendo la literatura. Dice, para que se produzca esta, tiene que existir la unión de un óvulo y del espermatozoide, que son los gametos, ¿no? Gameto masculino, entonces nos referimos a espermatozoide, y gameto femenino nos referimos al óvulo. Muy bien. Entonces, que quede entendido eso, ¿no? Cuando alguien nos pregunte qué es una reproducción humana, nosotros responderemos, es una función biológica importante para la continuación o perpetuación, que quede lo mismo, un sinónimo de la especie humana, ¿no es cierto? Listo. El óvulo, el espermatozoide, ¿no? Ya que son los gametos, tanto femenino, tanto masculino del espermatozoide. En el óvulo, por ejemplo, dice, el óvulo es la célula de forma esférica, ya, más grande del cuerpo humano de una mujer. Interesante saber eso, ¿no? Es de forma esférica en el cuerpo de una mujer. ¿Y el espermatozoide qué viene a ser? El espermatozoide también es una célula sexual, claro, o gameto masculino, ¿no es cierto? Entonces, los hombres que se identifican con el espermatozoide y las mujercitas con el óvulo. Ahora, una cosa importante a tener en cuenta acá nos dice, ¿no? Nos dice, los espermatozoides tienen 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas, porque tenemos en total, todos los seres humanos tenemos 46, 23 pares de cromosomas. Y son de dos tipos, miren, ¿no? Cromosoma X y cromosoma Y. Esto es importante saber, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? Cromosoma X, ¿qué identifica eso? Miren, los espermatozoides tienen que tienen el cromosoma X. Al unirse con un óvulo, cromosoma Y, o sea, los cromosomas al unirse, en el varón tenemos cromosomas XY, por eso es que dice el espermatozoide que tienen los cromosomas X, o sea que habrá espermatozoides que tienen el cromosoma Y, sí. Al unirse al óvulo cromosoma X, ¿el óvulo tendrá solamente cromosoma X? Sí, entonces ya no tiene el cromosoma Y. Es el espermatozoide el que tiene ¿no? El X y el Y. O sea, son espermatozoides que llevan el cromosoma X y espermatozoides que llevan el cromosoma Y. Entonces nos dice, los espermatozoides que tienen el cromosoma X, al unirse con el óvulo, cromosoma X, XX, ¿no? Generan niñas, generan mujercitas, ¿no? Mujercitas, ¿no? Y el que tiene el cromosoma Y en los espermatozoides, que al unirse al óvulo, vuelve a recalcar, al unirse al óvulo X, o sea que el óvulo tiene cromosomas X nomás, no tiene cromosomas Y. Es el espermatozoide el que tiene los cromosomas XY. Por eso es que al unirse a uno, forma niñas. Y el cromosoma Y, al unirse al óvulo X, produce un niño, que XY. ¿No? Acá está, XY. Entonces ya sabemos ya, ¿no? Los espermatozoides tienen 23 pares de cromosoma, en total 46 cromosomas, y son de dos tipos, X y Y. En cambio, el óvulo tiene cromosomas solamente X, ¿no es cierto? Muy bien. Seguimos con la clase entonces. Continuidad genética. ¿A qué se refiere con continuidad genética? Genética, estamos estudiando la genética, dice. La continuidad genética es la preservación de una característica a lo largo de diversas generaciones. Importante.
Es esa característica. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en su familia, que dicen, ha salido igual al tío, ha salido igual al padre, igual al abuelo. Justamente eso es la continuidad genética, pues, ¿no? La preservación, ¿no? La continuidad, leímos que era la reproducción humana, es la continuidad. Acá que viene, y acá lo vuelve a recalcar, ¿no? Acá ve, continuidad genética. La continuidad genética es la preservación de la característica, no se pierde a lo largo de diversas generaciones. Y nos recalca de nuevo, la genética del término gen es la ciencia de la herencia, ¿no? Es la ciencia de la herencia. O sea, cuando nosotros hablemos de genética, nos estamos refiriendo a qué? A la herencia que genética de genes y a la variación en los seres vivos, ¿no? Y a la variación en los seres vivos, ¿no? Es entonces la preservación la preservación a lo largo de muchas generaciones es lo que viene a ser la continuidad genética. Sigue con los genes, ¿no? ¿En qué se puede decir? En hijos, en nietos, en bisnietos. Hay una continuidad genética. Ahora pasamos a ver qué son los genes, ¿no? Mucho se habla de continuidad genética, pero ¿qué son los genes? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el concepto de genes? Dice, un gen es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN. Es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN. O ARN, dice, en el caso de algunos virus. Profesor, ¿todos no tienen ADN? No, ahí dice pues O ARN en caso de algunos virus. No dicen todos los virus, en caso de algunos virus. O sea, en los otros serán ADN. Miren, ¿eh? ¿Y qué significa ADN, ARN, no? ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y ARN, ya ven, ya, esa es una tareita para ustedes. Investigar qué significan las siglas ADN y qué significan las siglas ARN. ¿Ya? Copien en su cuaderno con su lápiz, su lapicero. Tarea, investigar las siglas ADN y investigar las siglas ARN. Ya, estamos estudiando los genes. El gen es considerado... ¿Qué significa cuando yo digo gen? Es considerado, acá el almacenamiento de información genética. Es el que almacena, así como un CPU, así como el disco, así como el USB, que almacena información de trabajos hechos en Word, Excel, en cualquier programa, almacena esa información. Así es el gen. El gen es considerado, por eso dice, el gen es considerado la unidad de almacenamiento de información genética. ¿Qué almacena? ¿Qué información? ¿Información de Word, PowerPoint, Excel? No. ¿Qué información? La información genética, la herencia, que se va a trasladar esa característica a lo largo de diversas generaciones. ¿Qué estudia la genética? Es la preservación de la característica. Hacia arriba está. Acá bien claro es la preservación de una característica a lo largo de diversas generaciones. Nietos, bisnietos, tataranietos, ¿no? Y se va de diversas generaciones. Es una característica, es el gen, por eso dicen es familia, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, pero son familia, llevan los genes. Es considerado entonces un almacenaje, un almacenamiento que almacena ¿qué? ¿Qué va a almacenar? Información genética. Eso es lo que viene a ser ¿qué? El gen. ¿Qué es el gen entonces? Es aquel que almacena información genética, correcto. ¿Es una unidad de almacenamiento de información genética? Correcto. ¿Es una unidad de la herencia? El ADN, correcto. Ahí está todavía en rojo, ¿no? Todas las palabras en rojo, te he dicho que son muy importantes en el tema. ¿Y qué más? Acá concluye, pues transmite esa información a la descendencia, ¿no? Lógico. Seguimos. El ADN, ahí está ya más, vamos a leer a ver y después vamos a hacer el comentario. Dice, el ADN está organizado en cromosomas, ya vimos lo que era un cromosoma. En las células eucariotas,
¿no? Que poseen núcleo, ya lo vimos también en anteriores, y las células procariotas carentes de núcleo, ya vimos ya esas células, ¿no? Las células eucariotas, dadas por los animales, que, ¿no? Nosotros mismos, las plantas, ¿no? Plantas, animales, células eucariotas. Y procariotas, las bacterias, ¿no? Todas las demás. Entonces dice, las células eucariotas, las que tienen su núcleo, los cromosomas son lineales. Mira qué forma tienen los cromosomas en el ADN, ¿no? Son lineales. Mientras que en los organismos procariotas, acá viene como las bacterias, recalca, presentan cromosomas circulares. Ah, ya. Es fácil entonces diferenciar una célula eucariota, los cromosomas, ¿cómo son? Lineales. ¿Y cómo son en el caso de las procariotas? Circulares. Para cada especie, el número de cromosomas es fijo. Ese es importante también, ¿no? Para cada número de especie, el número de cromosomas es fijo. Por ejemplo, dice, los seres humanos tienen 46 cromosomas en cada célula somática, no sexual, miren, en cada célula somática no sexual, agrupados en 23 pares, mitad, mitad, de los cuales 22 son autosomas. Ahí está bien claro, nos dice, 22 son autosomas, y un par, solo un par es sexual, es el que define tanto hombre y tanto mujer. Ah, ya. 22 son autosomas, y un par es sexual. Y acá vuelve a recalcar lo que estuvimos hablando hace un momento. Una mujer tendrá un par de cromosomas sexuales XX, par de cromosomas sexuales XX, y un varón tendrá un par de XY. Y ahí está todo. Entonces, se define con cromosomas sexuales XX la mujercita y el varón con cromosomas XY varoncito. ¿No es cierto? Listo. Función. Mucho se habla de los cromosomas, pero ¿qué se entiende por cromosoma? ¿Qué función cumple? Ahí está bien claro. La función de los cromosomas. Vamos a leer. Dice, la función de los cromosomas no podría ser más importante. Se ocupan de transmitir la información. Ayudan a transmitir esa información genética contenida en el ADN. Entonces ya sabes, el ADN contiene ¿qué? La información genética de los genes de la célula madre a los descendientes. Miren, permitiendo la replicación celular, replicación de nuevo, ¿no? Y para el crecimiento de los organismos, la reposición de células viejas o dañadas y la creación de células reproductivas, ¿no? La creación de células reproductivas, así como de individuos nuevos durante la reproducción sexual. Se trata de estructuras biológicas que preservan el contenido genético y evitan en lo posible que se dañe o se extravíe. Miren, entonces qué importante es la función de los cromosomas, ¿no? Ayudan a ¿qué? A transmitir la información genética contenida ¿en dónde? En el ADN. Entonces, miren qué función espectacular que cumplen los cromosomas, ¿no? Y si tenemos 46 cromosomas, 23, acá leímos 23, no, 22 son 23 pares, ¿no? 23, 46 suman 46 cromosomas, pero 22 son autosomas, dice, y un par nomás es el sexual, ¿no? A recordar siempre eso. Función de los cromosomas, ya. Funciones, ahí está ya más detallado, ¿no? El ADN, ¿cuál es su función del ADN? Mucho se habla de genética, de función, pero uno no sabe cuál es la función del ADN, ¿no? Y del ARN y del cromosoma en sí, que lo acabamos también ya de explicar. Miren, si leemos ahí, cromosoma dice, la función de los cromosomas es transmitir información genética de la generación previa de las células y organismos a la siguiente, ¿no? Es la función de transmitir información genética. Entonces, cuando nos digan cromosoma, es la función de transmitir información. ARN, ¿qué dice?
acopla el ADN para producir proteínas necesarias para la célula, es un mensajero, ¿no? Ayuda. Une aminoácidos de una proteína, transparencia. Forma ribosomas, ribosomal. ¿Y qué viene a ser el ADN? El ADN, porque muchos escuchan, ¿no? Saca el ADN para ver si es tu hijo. Muchas novelas, creo que dan Andrea Llosa, ¿no? En la noche, ¿no? Sacan, es un programa, ¿no? Que el padre no lo reconoce y sacan el ADN. Entonces, ¿qué función cumple ese ADN? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Duplica su cadena para que la célula progenitora tenga el doble de ADN. Transcribe y traduce la información genética. Mira qué importancia tiene el ADN en nuestro cuerpo. Transmite y traduce la información genética. Traduce y transcribe esa información genética. Muy bien. Entonces, estudiar esos 3 cuadritos, ¿no? Cópienlo en su cuaderno, hay un ratito, porque es importante saber las funciones tanto del ADN, el ARN y cromosomas. Un ratito y pasamos a la siguiente. Muy bien. Ahora vamos a tratar lo que es el genoma humano. Miren, pues dice, el genoma humano del griego o generar, que genera, que significa que genera, IMA, acción, es la carga genética de una persona. Carga genética de una persona. Ah, ya. Entonces, cuando nos referimos al genoma humano, ya sabemos que viene a ser la carga genética de ¿qué? De una persona. Carga genética. Recuerden bien eso. Por eso le he puesto en letras rojas, ¿no? Ustedes ya saben que todas las letras rojas es porque es algo de importancia en el tema, ¿no? Es la carga genética de una persona. Y viene determinada desde el momento de la concepción, o sea, desde el momento de la fecundación, desde el momento en que tú estás dentro del vientre de tu madre, desde ahí viene que la carga genética. Es decir, nos aclara acá la secuencia del ADN. ¿Y qué venía a ser el ADN? Acá está, la secuencia del ADN. Duplica su cadena para que la célula progenitora tenga el doble de ADN. Y traduce información genética. Si transmite información genética, entonces dice, es la secuencia de este ADN, el genoma humano, contenida en 23 pares de cromosomas. Y ya sabemos que es un cromosoma, acá también está, ¿no? La función es transmitir información genética de la generación previa de las células y organismos a la siguiente. Miren, qué importancia tiene el genoma humano acá, ¿no? En este tema. Seguimos. Trastornos, pero hay diferentes trastornos, ¿no? Poligénicos y multifactoriales. Dice, algunos ejemplos de enfermedades multifactoriales con etiología parcialmente genética son, y ahí vemos la lista, ¿no? Autismo, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y el cáncer. Hablemos a ver de cada una de ellas, ¿no? ¿Cuáles son algunos
trastornos en la genética. ¿Qué pasan? Porque miren, ahí vemos, ¿no? Dicen letras verdes, algunos ejemplos de enfermedades multifactoriales, de múltiples factores, con etiología, ¿con qué? ¿Con base en qué? ¿En dónde? Parcialmente, o sea, no se trata nomás de la genética, pero parcialmente tiene que ver con los genes, son autismo. El autismo es, yo vi una película una vez sobre el autista, que es una persona autista, ¿no? Es una persona que tiene miedo al ruido, que no puede soportar el ruido, ¿no? El color amarillo le parece, pues, ¿no? No puede mirar colores amarillos, ¿no? Pero aparte de eso son muy inteligentes, ¿no? Los autistas, ¿no? Y hay que tenerlo, esa es una enfermedad genética. No es que, yo elegí ser autismo, por eso hay que ayudar al autista, ¿no? Hay que ayudar al que nace con este problema parcialmente genético, hay que ayudarlo. Enfermedades cardiovasculares, ¿no? Cardio, referido al corazón, enfermedades, ¿no? Porque algunos dicen, ¿de qué he provenido? ¿Cuál es la causa, no? ¿Cuál es la consecuencia? Es que ya me enfermé, ¿no? De repente de leve, grave, más o menos. Pero, ¿cuál es la causa que ha originado esta enfermedad cardiovascular, no? Por eso algunos doctores preguntan si que el antecedente familiar, ¿no? Si un tío, un primo, el papá, el abuelo, yo qué sé, por ahí alguna familia, ha sufrido antes de una enfermedad cardiovascular. Y si dice sí, es por lo que de repente puede ser parcialmente genético, ¿no? Entonces es ahí donde es una enfermedad por herencia, ¿no? Ya no se puede hacer nada, pues porque vimos que el ADN que se multiplica a través del tiempo, ¿no? Se preserva, ¿no? Entonces, por más que no quieras, ya si tu gen está así, ya ¿qué vas a hacer, no? Ayudar nomás a contribuir, ¿no? Hipertensión arterial también, ¿no? Hipertensos, ¿no? Que son algunas personas hipertensas, ¿no? Tienen que cuidarse mucho. La diabetes también, mellitus, ¿no? Hay diferentes tipos de diabetes, pero ahí lo menciona la diabetes mellitus. La obesidad, que es otro gran problema, ¿no? Obesos, ¿no? Gorditos, semigordos y ya obesos, gordos, muy gordos, ¿no? Ya los que pesan más de 100 kilos, 90 kilos, obesos, ¿no? Obeso 1, grado 2, creo que hay, ¿no? Entonces la obesidad también es un problema, ¿no? Que aqueja a nuestra sociedad día a día, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esa obesidad, ¿no? Comiendo más sano, de repente más ensaladas, cero azúcar, ¿no? Las harinas, disminuir, menos pan, ¿no? Todo lo que causa sobrepeso, ¿no? Y comer pues alimentos, frutas, ¿no? Sandía, uva, melón, piña, ¿no? Que contrarresta eso, ¿no? La obesidad. Entonces también la obeso, ¿no? ¿Por qué eres obeso? De repente uno no quería ser obeso, pero es obeso. Porque de repente tiene un antecedente familiar, ¿no? Un padre que era obeso, ¿no? Una madre que era obeso. Y por genética, ya pues tú vienes a ser obeso también, pues, ¿no? Por eso es que dice trastornos poligénicos que tienen que ver con el gen, ¿no? ¿No? Con el gen que estudiamos hace rato, ¿no? El ADN, ¿no? Y esto se va reproduciendo a próximas generaciones, ¿no? Por eso uno no puede aún comprender por qué me pasó esto a mí. Si yo me cuido, hago lo imposible, pero la obesidad pues es algo genético a veces, ¿no? Ahí lo menciona, ¿no? Pero no hay que echarle toda la culpa a la genética, parcialmente genética, dice. Hay muchos factores, pues, ¿no? Y el cáncer, ¿no? Que de última, en la actualidad está de moda, ¿no? Cáncer a esto, cáncer al otro, cáncer esto, ¿no? De modo que no se puede, pues no son enfermedades que tarde o temprano, si no nosotros no ponemos de nuestra parte, pues nos vamos a enfermar, pues, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Obesidad, diabetes mellitus y cáncer, ¿no? Cáncer a varias cosas, ¿no? No solamente da cáncer a una cosa, cáncer de esófago,
cáncer del pulmón, cáncer al estómago y así por el estilo, ¿no? Hay varios tipos de cánceres también, ¿no? Bueno, entonces, este es el tema que hemos tratado sobre la reproducción humana y sobre genoma humano, ¿no? Hay que repasar siempre, ¿no? Ahora hay una pequeña práctica, es una práctica de clase, ¿no? Un ratito, a ver, para colocar su práctica de clase y les voy a dar también unos minutos para que lo puedan desarrollar. Ya, muy bien. Entonces ahí está la práctica de clase. 5 minutos por cada diapositiva a 6 minutos por ahí. Y voy pasando y después lo vamos a desarrollar pregunta por pregunta y alguna por ahí una pregunta o algo para poder hacer su tarea de casa. ¿Sí? Ya, a ver, entonces empecemos con la primera, pues, ¿no? Práctica de clase. Un ratito ahí vayan copiando las preguntas en su cuaderno y luego vamos desarrollándolo, ¿no? Ya, a ver.
muy bien, estimados alumnos. Entonces, ahora vamos a pasar a desarrollar la práctica de clase. Bueno, a ver, empezamos con la pregunta número 1. ¿Qué es la reproducción humana? ¿Qué será pues la reproducción humana? A ver, vimos en la diapositiva sobre la reproducción humana. Aquí está, dice, la reproducción humana es la función biológica importante para la perpetuación de la especie humana. Entonces, ¿qué viene a ser la reproducción humana? Es aquella función biológica importante para la continuación de la especie humana. Listo, nada más. Entonces, es lo que viene a ser la reproducción humana. Entonces, contestada la pregunta número 1, la función, aquí lo hallamos, ¿no? La función biológica importante para la continuación o perpetuación de la especie humana. Listo. Ya está contestada la pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué es necesario para que se dé la reproducción? ¿Qué será necesario para que se dé la reproducción? Pues será necesario un óvulo y un espermatozoide, ¿no? Ya vimos cuál eran, ¿no? El óvulo y el espermatozoide. El espermatozoide tendrá que fecundar al óvulo y es donde se da la fecundación. Si no, no hay reproducción, ¿no? Vimos anteriormente, ¿no? Que tenía que ser óvulo y tanto espermatozoide para que haya esa reproducción, ¿no? Si no, no. De lo contrario, no va a haber reproducción humana. Entonces, contestada la pregunta número 2. 3. ¿Dónde se forman los espermatozoides? Los espermatozoides, ¿dónde se forman? A ver, yo les vuelvo a rehacer la pregunta. ¿Se formará en el testículo? ¿Se formará en el escroto? ¿O se formará en las vesículas seminales? ¿Qué dirán ustedes? El espermatozoide ¿dónde se forma, no? ¿Dónde es su origen? ¿Dónde se forma? A ver, 3 alternativas ya les di. Los testículos, las vesículas seminales o los escrotos. ¿Dónde será? ¿Cuál creen que será? No, ¿dónde se forman los espermatozoides? Los espermatozoides se forman en el testículo. Entonces, contestada la pregunta, la opción es ahí, testículos, ¿no? ¿Dónde se forman los espermatozoides? La respuesta es testículos. Muy bien. Ahora pasamos a la pregunta número 4. Lo mismo que la anterior pregunta, pero ahora preguntan, ¿dónde se forman los óvulos? Vimos en el sistema, a ver, vamos a una gráfica que por acá tengo. Ahí está la gráfica, ¿no? ¿Cuáles son los ovarios? Estos, ¿no? Ovario acá, ovario izquierdo, ovario derecho. Trompas de falopio, útero, ¿no? ¿Dónde están los óvulos? Los óvulos dijimos que están dentro del ovario. Entonces, eso contesta a nuestra pregunta, ¿no es cierto? ¿Dónde? A ver, ¿cuál era nuestra pregunta? ¿Dónde se forman los óvulos? Los óvulos se forman en los ovarios, ¿no? Por eso insistimos en conocer, ¿no? El aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, ¿no? Entonces, ¿dónde se forman los óvulos? En los ovarios. No, 5. ¿Cuáles son las partes del sistema reproductor masculino? Las partes del sistema reproductor masculino. Vimos, ¿no? Que son
diferentes partes, ¿no? Tanto internas como externas, pero más externas que internas, de las cuales entonces ustedes acaban de hacer una tarea. Esta pregunta lo van a contestar en su casa. Dice, ¿cuáles son las partes del sistema reproductor masculino? ¿Cuáles serán? ¿No? Ustedes hacen un diagrama dibujado, pegado, yo qué sé, pegan en su cuaderno y señalan las partes, ¿no? Y ahí lo pegan y ahí se contesta la pregunta número 5. ¿Cuáles son las diferentes partes, las partes del sistema reproductor masculino? Eso va a quedar como tarea. Entonces, tarea, dibujar el sistema reproductor masculino y señalar sus partes. Y con eso se va a contestar la pregunta número 5. ¿No? La pregunta número 6, ¿no? ¿Cuáles son las partes del sistema reproductor femenino? Igual, va a ser también tarea que van a dibujar el sistema reproductor femenino. En los vídeos anteriores que hemos pasado, ahí está el diagrama. Lo vuelven a hacer para que quede grabado y sepan qué partes tiene tanto el sistema reproductor masculino como el sistema reproductor femenino. Lo dibujamos, ya saben que es tanto externo como interno, y señalamos las partes, ¿no? Lo podemos escribir acá, lo podemos decir, pero con una gráfica es mucho mejor. Entonces eso va a ser su tarea, ¿no? Dibujado, yo que sé, pegado, impreso, pero señalando sus partes, ¿no? Y lo importante es que aprendan ustedes cuál, tanto en hombres como en mujeres, cuáles son sus partes, ¿no? Listo. Entonces, ahí lo dibujan y señalan sus partes. Pero podemos mencionar tanto del sistema reproductor masculino como del femenino. Del masculino no está la próstata, las glándulas de Cooper, las vesículas seminales, ¿no? Están los testículos, están el epidídimo, ¿no? Y ya está. Esas son algunas del sistema reproductor masculino. Y también podemos mencionar del sistema reproductor femenino, ¿no? Están las trompas de falopio, están los ovarios, están los óvulos, están la matriz, está y la vagina, lo que estudiamos, ¿no? Ahí también al comienzo hay una gráfica, ¿no? Entonces, esos son algunos. Entonces ustedes van a dibujar y se van a enterar completamente, ¿no? Íntegramente de las partes del sistema reproductor, ¿no? Tanto masculino como femenino. Ahí está. 7. Dice, ¿cómo y para qué se prepara el útero durante el ciclo menstrual? Vimos en el video, ¿no? Cómo se preparaba el ciclo menstrual, ¿no es cierto? Si no hay fecundación, consecuentemente, viene el ciclo menstrual, ¿no es cierto? Que dura de un mes. No vimos el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, ¿no es cierto? ¿Cómo es que si no hay fecundación empieza el sangrado? Y es lo que se denomina, ¿no? Y eso es lo que se denomina la menstruación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo y para qué se prepara el útero durante el ciclo menstrual, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se prepara el útero? ¿No? Si no hay fecundación, por lo tanto habrá ciclo menstrual. ¿Y cómo es el ciclo menstrual? Ya, eso lo deben entender mayormente las mujercitas, ¿no? Que menstruan, eso lo deben entender y ahí lo contestan esa pregunta. 8. ¿Qué 3 partes se diferencian de la reproducción? Ese también queda como tarea. ¿Qué 3 partes se diferencian de la reproducción? Para investigar, ¿no? ¿En qué momento comienza el embarazo? Pregunta 9. ¿En qué momento empezará el embarazo? El embarazo será, no ha habido coito, no ha habido acto sexual, no ha habido fecundación. ¿Habrá embarazo? No. Para que haya embarazo, ¿qué tiene que ver? Acto sexual, pero lo más importante, fecundación, ¿no? O sea, la unión de un espermatozoide con el óvulo. Al momento que el espermatozoide fecunda el óvulo, empieza a darse el embarazo, ¿no? Porque sale el óvulo, se aloja en el útero y empieza, ¿no? Los 9 meses, empieza el embarazo. Entonces, ¿en qué momento comienza el embarazo? En el momento en que el óvulo es fecundado. Esa es la respuesta
de la pregunta número 9. La pregunta número 10 dice, ¿en qué etapa del embarazo el bebé se le llama feto? No vimos también en el tercer video, ¿no? Cómo es que todos los seres humanos hemos pasado por eso, ¿no? De bebitos, ¿no? Nos hemos formado, ahí he pasado un video rápido, ¿no? De cómo es que... También me gustaría que hagan una tarea de eso, ¿no? De mes por mes, ¿no? ¿Qué desarrollo, no? Porque, ¿no? Es importante también aprender el embarazo está dentro de la reproducción humana, ¿no? ¿Cómo es que el bebé, ¿no? Se desarrolla físicamente, ¿no? Las ojitos, la boquita, la naricita, ¿no? Entonces, ahí se responde en qué etapa del embarazo el bebé se le llama feto. ¿Será al mes, a los 2 meses? Yo creo que en los primeros meses, ¿no? Se le llama feto, ¿no? Ya continuamente ya va creciendo, va dándose forma, ¿no? Hasta que llega a los 9 meses y ya le toca nacer, ¿no es cierto? Algunos se adelantan, pero les ponen en incubadora. Entonces, la tareita también va a ser las principales características de cada mes, ¿no? Y dibujan un dibujito de las etapas de mes por mes, de los 9 meses de embarazo, ¿no? Y ya está. Y con eso contestamos la pregunta número 10. ¿En qué etapa del embarazo el bebé se le llama feto? ¿No? Ya, entonces eso va a ser su tarea, ¿no? La pregunta, entonces, número 10 y número 8, ¿no? Queda como tarea de casa. Y señalar las partes del aparato reproductor masculino y también señalar las partes del sistema reproductor femenino, ¿no? De los dos, ¿ya? Esas son 3 tareas, ¿no? La pregunta 8, 9, la pregunta 8, 10 y bueno, queda como una tarea, ¿no? Aparte la 3, sobre el sistema reproductor, la gráfica y sus partes, porque acá ya lo mencionamos, ¿no? De las partes. Pero yo quiero que lo dibujen, mejor es que lo dibujen para que aprendan mejor. Y ya está. Entonces, con esto hemos acabado la clase, ¿no? De reproducción humana y genoma humano. Espero pues que les haya gustado y nos vemos la próxima clase.